Bienvenidos a la clase de higiene y seguridad. Vamos a trabajar en esta oportunidad lo que es el plan de emergencia. Es importante tener presente que la acción de respuesta a una emergencia está condicionada por la fase en la cual se encuentra el desarrollo, ya que cada una de ellas tiene unas características y propiedades propias. La base de la respuesta entonces está en la organización que se haya adoptada para este fin. O sea que nosotros vamos a estar viendo ahorita qué tan importante es desarrollar un plan de emergencias. Este curso está destinado a entregar conocimientos básicos relacionados con los planes de emergencia para que los participantes puedan conocer la importancia de implementar un procedimiento adecuado en el caso de alguna emergencia. Primero vamos a definir qué es un accidente. Esto ya lo vimos en unas clases anteriores, pero vamos a recalcarlo, ¿va? Accidente es todo hecho imprevisto que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede causar lesiones, pérdidas de tiempo y daños a la propiedad. Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca una incapacidad o la muerte. Esto es un accidente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un plan de emergencia? Un plan de emergencia es la implementación de procedimientos adecuados para que podamos actuar en una forma muy segura y coordinada en el caso de cualquier tipo de emergencias que vayan suscitando. ¿Cuál es el objetivo del plan de emergencia? Primero, que coordinemos las acciones y dispongamos de los medios necesarios para enfrentar una situación de emergencia. Que se puedan minimizar los daños y perjuicios de la comunidad como consecuencia de la interrupción de las actividades y servicios. Y también que se pueda minimizar el tiempo de interrupción de las actividades en caso de que llegara a suceder cualquier accidente, incidente o algún desastre en el lugar donde trabajamos o donde vivimos. ¿Por qué es importante? El plan de emergencia es muy importante porque busca proteger primeramente la vida de las personas. Eso es el primer asunto. Luego, disminuir las pérdidas materiales, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden evitar, cosas que realmente suceden por descuidos, ¿verdad? Recuerden que no existen las casualidades, existen causalidades, ¿verdad? Entonces todo esto tenemos que entender. Hay cosas a veces que no podemos evitar, entonces lo que sí podemos hacer es reducir o disminuir las pérdidas materiales y sobre todas las cosas proteger la vida de las personas. También evitar el pánico de las personas ante un evento inesperado, ¿ah? Entonces un plan de emergencias tiene que contar a lo que responder las siguientes preguntas, ¿ah? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Y cuándo? ¿Cuándo se hace? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, contestar estas preguntas en un plan de emergencia. ¿En dónde se va a recomendar tener un plan de emergencia? En todas las empresas. En edificios, centros comerciales y todos aquellos lugares en los cuales trabajen, vivan o concurran una gran cantidad de personas. En todos los edificios, condominios y en todas las empresas, ¿verdad? En todo lugar generalmente donde haya gente, ¿verdad? O sea, donde exista gente, hay que hacer un plan de emergencias, ¿verdad? Porque lo principal es salvar y resguardar la vida de las personas y luego las cosas materiales. ¿Cuáles son los campos de acción de este plan? El plan de emergencia tiene aplicación en los siguientes tipos de emergencias: incendios o explosiones, las inundaciones, terrorismo o atentados, los sismos, ¿ah? Los sismos y otros. Eso hay que tener en cuenta, estos son lugares para aplicar un plan de emergencia. ¿Cómo debe ser un plan de emergencia? Debe tener las siguientes características. Primero, debe estar escrito. Segundo, debe estar revisado y aprobado por un comité de emergencia. Tercero, debe estar conocido por todas las personas que laboran o viven o pues se mantienen en el lugar
que vamos a determinar para cubrir con un plan de emergencias. Luego tiene que ser practicado, ya tiene que hacerse práctica, tiene que hacer simulacros y luego tiene que actualizarse constantemente de acuerdo a la cantidad de personas, a la forma del edificio, si le han hecho remodelaciones o tal vez de acuerdo a las circunstancias que se den constantemente. Muy bien, ¿cómo implementamos un plan de emergencia? Un plan de emergencia, para implementarlo, vamos a considerar los siguientes puntos. Primero, reconocer el lugar, ¿verdad? Tenemos que tener un reconocimiento visual de la empresa, el edificio, el condominio, ¿va? Sus condiciones subestándar, o sea, quiere decir cómo están hechos los edificios. ¿Qué estándar son? Son de alto perfil, son de bajo perfil. Estamos hablando del tipo de construcción, por ejemplo, una construcción de ladrillo, una construcción de estructura metálica, una construcción de tabla yeso, una construcción de block. Todo eso tenemos que averiguar. Vías de evacuación, ¿qué tal están las vías de evacuación? ¿Por dónde salimos? ¿Qué tal están las puertas, los corredores, los pasillos? Zona de seguridad, estamos hablando de lugares amplios o abiertos en donde podamos resguardarnos, dicho sea de paso, juntarnos o reunirnos en un lugar. Sistema de alarma, ¿cómo es que escuchamos cuando hay una emergencia? Si hay una sirena, si hay un timbre, si hay una situación de altavoces, ¿va? Y si existe sistemas de extinción de incendios, por ejemplo, llaves de agua, hidrantes y también los apagafuegos, que también se le llama, para poder sofocar cada uno de los incendios o conatos de incendio. Confeccionar un informe con todas las observaciones. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que nosotros conozcamos, reconozcamos el lugar. Aquí, cuando dice reconocer el lugar, tenemos de describir cómo es el lugar. Por ejemplo, si nos damos cuenta y vamos a poner como ejemplo el colegio, vamos a poner que es un lugar que está construido con una parte de block hecha de terraza. Hay un pasillo en el frente en donde se ingresa, las vías de evacuación, ¿verdad? Hay un pequeño patio como zona de seguridad en la parte de abajo frente a las gradas y otro arriba. Eh, el tipo de construcción ya les había hablado y la parte de atrás es de estructura metálica con madera y tabla yeso, ¿verdad? El sistema de alarma, sí tenemos, ahí están las dos sirenas que nos dan un sistema de alarma y el sistema de extinción de incendios, que es la forma en que podemos tener para verificar si podemos tener un conato de incendio, ¿no? Entonces, todo esto se debe de escribir, todo esto se escribe. Ese es el informe para que nosotros tengamos el punto de vista, ¿verdad? Presentación de todo el plan a todo el personal. ¿A qué se va a hacer? Entonces juntamos a todo el personal y le decimos, en caso de emergencia, vamos a hacer esto, ¿no? La distribución de funciones para el personal, la distribución del plan a todo el personal, la capacitación y el simulacro. La emergencia va a darse por fases, ¿verdad? La adopción y puesta en marcha del plan de emergencia sugerimos se haga en 4 fases consecutivas, así facilitar la labor y posibilitar las acciones de coordinación entre las diferentes entidades o grupos. Primero, que todos vamos a entender y vamos a adoptar este plan. Este plan debe de ser un plan bien seguro y que todo el mundo lo conozcamos, ¿verdad? Que todos nos apropiemos de este plan, que todos sepamos cómo hacer y cómo actuar, ¿verdad? Anualmente nosotros en el colegio hacemos un simulacro. Este año, pues por las condiciones, obviamente no lo vamos a hacer, pero cada año hacemos simulacros con sismos, que es lo que tenemos más constante nosotros. Y ya la mayoría de los compañeros, ustedes que están en sexto electrónica, pues ya conocen cuáles han sido las actividades y los compañeros de cuarto electricidad, pues no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Pero entonces cada año se va implementando, ¿verdad? Y se pone en marcha, así como se le da un mantenimiento a cada una de las actitudes y acciones que se deben de hacer. El
Procesos de enfrentamiento a un peligro. Se ha aparecido en la generalidad de los casos algunas constantes de comportamiento de las personas frente a las emergencias. Por ejemplo, la gente tiende a salir por donde entra, ¿verdad? Aunque pongamos rótulos de salida, ahí entramos, ¿verdad? Aunque pongamos rótulos de entrada, por ahí salimos. Entonces la gente muchas veces no somos anuentes a las instrucciones. La gente tiende a seguir a los líderes, ¿verdad? Aquellos que le silban y vamos, por ejemplo, empiezan a agarrar y suben y buscan a quien seguir, ¿verdad? Y los ocupantes del lugar responden mejor a la emergencia. Y para terminar esta clase vamos a tener algunos ejemplos, unos conceptos importantes, ¿verdad? Determinamos que es emergencia, es una situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los ocupantes de un recinto. Requiere una respuesta institucional, organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los daños potenciales. Las vías de evacuación es el camino continuo y sin impedimento para trasladarse desde cualquier punto de un edificio hasta la calle, ¿verdad? O a los lugares designados como zonas de seguridad, ¿verdad? Acceso a la salida, salida entre sí, punto de salida al exterior, son vías de evacuación. ¿Qué es una evacuación? Es un conjunto de procedimientos y acciones tendientes a las personas amenazadas por un peligro, ya sea por un incendio, una inundación, etcétera, que protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo, ¿verdad? Entonces, en la primera fase, detección del peligro; en la segunda fase, la alarma; en la tercera fase, la preparación para la salida; y la cuarta fase, la salida personal. Muy bien, esta es lo que es la evacuación, lo vamos a tener para la siguiente clase. Ahorita vamos a empezar a ver y trabajar hasta lo que es el plan de emergencia. Así que, mucho gusto, qué bueno haberlos compartido esta clase con ustedes y espero que respondan su hoja de trabajo en sus ejercicios y sigamos aprendiendo por este medio. Nos conectamos.